Moreira. Constanza, les cuento. Bueno, esto les cuento que está siendo grabado y transmitido en Facebook Live, así que, bueno, les va a aparecer un cartelito allí, justamente para que ustedes puedan darle el OK, porque va a ser la sesión grabada y transmitida en vivo. Bueno, Constanza Moreira es licenciada en Filosofía por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República Uruguay. También les cuento que es máster y doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Cândido Mendes, Brasil, profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, exdirectora del Instituto de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales. Fue senadora de la República Oriental del Uruguay por el partido Frente Amplio durante el periodo 2010 y 2015, reelecta para el periodo 2015-2020. Líder y fundadora del sector político Casa Grande, 3311, autora y coautora de numerosas publicaciones nacionales e internacionales. Así que, bueno, un gran currículum de Constanza. Constanza, muy bienvenida y te invitamos a conversar. Antes, decirles que evidentemente si quieren participar, nos vamos a manejar de la siguiente manera. Ella va a realizar la exposición y después podemos ir poniendo las preguntas en chat. José Luis de Mendoza va a moderar y bueno, básicamente nos manejamos con los turnos de habla y el moderador José Luis. Así que bueno, conversemos, Constanza. Bueno, buenas noches a todos, a todas las que están en el Zoom y también quienes nos están viendo por Facebook. Bueno, es un placer para mí haber sido invitada a esta charla por un grupo que se llama Insurrectos y que es latinoamericano y donde predominan las formaciones filosóficas, psicoanalíticas y educativas, por lo que alcancé a ver en el breve intercambio que sostuvimos inicialmente. Les cuento que este tema de las nuevas derechas, cuán nuevas son estas derechas, bueno, nos tiene muy preocupados y preocupadas, especialmente a los argentinos, ¿no? Y a las argentinas, pero también a los uruguayos y uruguayas, a los brasileros y al conjunto de quienes se ocupan de estos temas en América Latina. Yo tengo una formación en filosofía, pero luego me hice mi maestría y mi doctorado en ciencia política y actualmente soy profesora de teoría política contemporánea. Entonces voy a hacer como una mezcla de algunas perspectivas sobre el tema de las derechas y van a ver la influencia quizá politológica desde la filosofía política en la forma en que abordo este tema. Entonces, primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de izquierdas y derechas? Allí hay un libro que para los politólogos es muy querido, de Norberto Bobbio, que se llama Izquierda y Derecha, razones de una distinción, que es muy usado en la ciencia política, puede ser que tenga un enfoque un poco acotado, pero bueno, es Bobbio, su reflexión es muy sistemática, y él nos ha dejado este legado de que la causa de las izquierdas es la igualdad, que si uno puede atribuir un significado valorativo y cultural a esta distinción que a veces parece arbitraria entre izquierdas y derechas, es principalmente a las izquierdas eh, por su búsqueda de la igualdad, por su búsqueda de la igualdad. ¿Qué pasa con la libertad, el otro par inseparable que hoy está tan presente en el discurso político, claramente en el discurso político de Milei y en el discurso político de Luis Lacalle Pou? La libertad aparece como el elemento conceptual central y vertebrador del discurso político. Bueno, Bobbio allí nos dice que sobre la libertad no se puede decir lo mismo que sobre la igualdad, que pertenece inequívocamente al territorio cultural de las izquierdas,
sino que tanto derechas como izquierdas han tenido legados autoritarios y fuertemente reñidos con las libertades. Nadie puede apropiarse de las libertades, y mucho menos la derecha, pero la libertad es inespecífica respecto de los proyectos políticos de izquierdas y derechas, y en cambio la igualdad es un atributo predicable de básicamente las izquierdas. En cultura política, en los estudios empíricos de cultura política, cuando se miden los atributos vinculados a izquierdas y derechas, en encuestas de élites, en discursos políticos, hay muchas maneras de medir esto, y se diferencian a las élites y a la población en izquierdas y derechas, notamos que hay unos rasgos muy característicos de izquierdas y derechas. El primer rasgo es el de la igualdad, ¿no? Cuando uno hace preguntas sobre la aceptación de las desigualdades naturales, entre comillas, o el grado de tolerancia a la desigualdad, el grado de tolerancia a la desigualdad aumenta con la derecha y disminuye fuertemente con la izquierda, por ponerlo en términos de un continuo. Esto en el caso de América Latina se vincula claramente al rol del Estado. Las derechas son anti-Estado, como lo vemos además por las políticas que llevan a cabo en los gobiernos, cuando son gobiernos, y las izquierdas son muy pro-Estado. Entonces, en esta división entre Estado y mercado, más intervención del Estado, menos intervención, socialdemocracia, por decir algo, independientemente de su condición de insurrectas, que lo vamos a ver un poquito más tarde, ¿no? Pero en las izquierdas predomina este apoyo al estado de bienestar, a un Estado que provee derechos sociales, a un Estado que puede participar como un garante en la corrección de las desigualdades sociales, ya no en su erradicación. Y la derecha aparece fuertemente, con una postura fuertemente antipática al Estado. De nuevo, Milei es quizá quien lo manifiesta en la forma más extrema, no solo por las políticas que lleva adelante, sino por cómo se refiere Milei a los derechos sociales o a la justicia social, ¿no? Él es particularmente negativo con esta nomenclatura, con este argumentario que es muy propio de los estados de bienestar. Entonces lo menciono a Milei porque es un caso extremo de negación de la perspectiva de los derechos sociales, que es la que ha construido los estados de bienestar europeos y latinoamericanos. Entonces, en cultura política, izquierdas y derechas es izquierdas más igualdad, derechas mayor tolerancia a la desigualdad, izquierdas más Estado, derechas más mercado y menos Estado. La participación del Estado en el aseguramiento de los derechos sociales, pensemos en el más básico, los derechos de los trabajadores, aparece como una intervención abusiva frente a la libertad del mercado. Entonces acá sí aparece la palabra libertad fuertemente asociada al tema del mercado, es decir, la libertad es la libertad del comprar y el vender, es la libertad del contractualismo básico, pero bueno, finalmente la libertad siempre es la libertad del amo. Nos vamos a detener eso un poquito después. Voy medio rápido, simplemente para hacer estas distinciones entre izquierdas y derechas, y ya llegaría allí a las nuevas derechas, a ver cuán nuevas hay. Y bueno, luego tenemos el tema de las preferencias democráticas. Las derechas en América Latina, todo esto me estoy refiriendo a los estudios que se han hecho en América Latina, son más tecnocráticas, y las izquierdas más participativas. Las visiones sobre la democracia más elitistas, más platónicas, son de derecha, ¿no? Si uno piensa un poco en la filosofía antigua, uno diría Pericles era un revolucionario y Platón un conservador, ¿no? Por respecto, Platón era la derecha ateniense y Pericles era la izquierda, y esto tiene que ver con la democracia y con la perspectiva de una sociedad justa, ¿no? Recordemos que en Platón la sociedad justa es
donde cada uno tiene su lugar. Y de hecho, muchas de las nociones platónicas se han transformado en instrumentos de medición en las ciencias sociales, aunque no lo crean, y en escalas de actitudes, etcétera, que miden el nivel de conservadurismo respecto de una sociedad de clases ordenada, Platón, o una sociedad democrática abierta, Pericles. Entonces, izquierdas y derechas no se diferencian solo en el tema de la igualdad, no se diferencian solo en el tema Estado de mercado, sino que también se diferencian en las preferencias democráticas. Y lo vemos en la construcción de gobiernos, no son solo ideas, son ideas prácticas. Es decir, las ideas de la política funcionan como la ciencia práctica que la política es, son ideas que iluminan y se transforman en directrices para la acción de los gobiernos. No hay esquizofrenia en esto. Las ideas representan a los gobiernos en este izquierda-derecha. Entonces, efectivamente, cuando vemos a las izquierdas emerger, los gobiernos de izquierda emerger en el panorama latinoamericano, vamos a ver toda esa cantidad de ensayos de reformas constitucionales, referéndum revocatorios, mecanismos de democracia directa. Eso es parte del legado de la ciencia política práctica de las izquierdas a favor de una democracia más participativa y la versión más restrictiva de la democracia liberal en manos de la derecha con gobiernos más tecnocráticos. Alcanza con ver cómo se consolidan los gobiernos de derecha e izquierda en América Latina para ver esto. Bueno, el viejo legado de las izquierdas, sin duda, es un legado revolucionario y la propia idea de democracia es una idea revolucionaria, ¿no? La podemos vincular a la idea de democracia, la podemos vincular a los principios de la Revolución Francesa, es lo que Rancière le llama el legado revolucionario de la democracia, que luego ha sido adulterado en palabras de Rancière y convertido en una democracia liberal donde prácticamente los traspasos de gobierno son traspasos de mando y no gobiernos del pueblo, como indicaría la propia definición de democracia, pero el legado de las izquierdas es también un legado revolucionario y está, bueno, allí muy anclado a varias revoluciones, pero sin duda la revolución rusa. Pero luego la izquierda también tiene un legado reformista, que es el legado de los grandes partidos socialdemócratas de masa a inicios del siglo XX en Europa. Pensemos en el partido socialdemócrata alemán, que es el gran ejemplo de un partido socialdemócrata que de alguna manera busca esa cooperación capital-trabajo que es la base y el eje de los estados de bienestar y de la ampliación de los derechos sociales. Pero en esta primera mitad del siglo XX, donde se consolida el legado revolucionario de las izquierdas, pero también el legado socialdemocrático, se consolida un legado muy difícil para las derechas, que es el legado del fascismo y el nazismo, ¿no? Cuando cierra la primera mitad del siglo XX, las derechas quedan muy pegadas al legado nazi y fascista. Y es por eso que la identificación de las personas con la derecha en las encuestas de cultura política y en las encuestas de opinión pública es muy difícil. Nadie quiere identificarse con la derecha, porque la derecha representa el fascismo y el nazismo. Y porque además el fascismo y el nazismo han sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial. O sea que la derecha tiene que emprender una reformulación urgente. Las izquierdas también tienen que emprender reformulaciones urgentes después de la caída del muro de Berlín y después de la caída del socialismo real, pero tienen a mano muchas experiencias de izquierdas democráticas y de socialismo democrático a mano a la que recurrir. La izquierda tiene su quiebre, pero la derecha tiene que emprender una reconversión más profunda. Entonces, en América Latina nosotros tenemos, después de la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo de gran expansión democrática en América Latina, nosotros tenemos un cúmulo de experiencias que pueden ser vinculadas con las izquierdas. Pongo por allí la reforma de Velasco Alvarado, los regímenes nacional populares. Hay mucha cosa, ¿no? También, por supuesto, las guerrillas y los movimientos
guerrilleros en América Latina y en América Central, que son tremendamente importantes en su momento, las izquierdas revolucionarias, pero también hay partidos de izquierda más clásicos como el uruguayo, por poner un ejemplo, ¿no? Como el uruguayo. Entonces, mientras estas izquierdas despliegan esas variantes, después de la Segunda Guerra Mundial, las derechas, que ya vienen de ese legado tan negativo, la verdad es que quedan muy identificadas con el militarismo y el golpismo. En América Latina, las dictaduras dominaron hasta la segunda mitad del siglo XX la mayor parte ya hasta los años, perdón, hasta los años 70, 80 dominaron la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos. Entonces, de nuevo, esto supone para las derechas una reconversión muy profunda, es decir, salir del legado del nazismo y del fascismo y salir del legado golpista. Y bueno, para los países del Cono Sur esto se aplica en mayor medida que, por ejemplo, para México, que requeriría una México requeriría una distinción especial en relación a este periodo. Vengo al presente, al casi presente, que son los últimos 40 años de democracia en nuestros países, donde las transiciones a la democracia en aquellos países que tenían dictadura, estos países salen de la dictadura y tienen que iniciar una transición económica hacia lo que se llamó la década del neoliberalismo, que son los años 90 en América Latina, 80s y 90s. Por supuesto que las dictaduras ya habían hecho un buen trabajo en la implantación de regímenes neoliberales, como en el caso chileno y también en el caso uruguayo, pero esas reformas neoliberales ahora tienen que ser legitimadas electoralmente, ¿no? Ya no pueden aplicarse a base de golpe de Estado. Entonces, la década neoliberal es una década que hace que las derechas empiecen su reformulación política hacia estas derechas de la libertad, ¿no? Son neoliberales porque están a favor de la libertad del mercado, de la libertad del poder de compra de cada uno, y entonces empieza esa década caracterizada no solo por un discurso antiestado, sino por un desmonte de buena parte de las empresas públicas, los servicios públicos. Pensemos en el gobierno de Menem, que de alguna manera ilustra esto con claridad, y es un gobierno que gana legitimidad, es una derecha que gana legitimidad con este discurso anti-Estado. Entonces, el neoliberalismo que lo teníamos asociado a la dictadura, pasa a ser parte de la democracia liberal, de lo que se llama la tercera ola de la democracia en América Latina. Y acá viene la crisis del neoliberalismo, la crisis muy entre comillas, ¿no? Muy entre comillas, porque desde el punto de vista teórico y práctico el neoliberalismo sigue muy campante, pero recordemos que el canon del neoliberalismo es el consenso de Washington, que son las 7 u 8 medidas que aconseja el sistema financiero internacional, los acreedores, las 7 u 8 recetas que aconsejan para que la Latina recuperen solvencia, según ellos, que son la desregulación, la privatización, bueno, todo lo que ustedes ya saben, que es el paquete del consenso de Washington. De ahí a inicios de los años 2000, entrado el siglo XXI, se sale con una enorme crisis en la inmensa mayoría de nuestros países, especialmente en América del Sur. Entonces, a esto le sigue lo que se llama la era post-neoliberal, que es muy optimista llamarla así, pero viene el giro a la izquierda de América Latina, viene lo que se llama la marea rosa, el triunfo de los gobiernos de Kirchner en Argentina, de Tabaré Vázquez en Uruguay, ya estaba Chávez armando lío por allí, en el no al ALCA, y tratando de fundar una unidad latinoamericana. Hay que reconocerle a Chávez que es pionero en esta idea de que se puede encarar un proyecto continental conjunto post-neoliberal y autonomista. Entonces, en los años, más o menos desde inicios de los años 2000 hasta el 2015,
la llamada marea rosa, giro a la izquierda, ciclo progresista. Ya sé que los filósofos son cuidadosos con las palabras, pero a mí estos efectos no me importan las clasificaciones. Y por supuesto que los bolivianos se van a llamar a sí mismos de otra manera, no van a hablar de izquierda, van a hablar de decolonización, de despatriarcalización, en fin, ¿no? Hay todo un movimiento decolonial muy fuerte en América Latina. Bueno, dejan una herencia muy importante de repensar la izquierda por su lado, ¿no? La izquierda, que había sido una izquierda más bien de la resistencia, se transforman en gobiernos con todo lo que eso significa. Pero este ciclo deja dos o tres cosas importantes, que es lo que las nuevas derechas, aunque no son nada nuevas, van a retomar como sus banderas principales. Eh, Entre estos legados que dejan eh, el repensar la cuestión del Estado. Aparece esta idea del Estado plurinacional, ¿no? Se repiensa el Estado, se hacen enormes movimientos constituyentes en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, para instalar la idea del Estado plurinacional. La izquierda retoma Mariátegui, se vuelve indigenista con formulaciones muy de avanzada en algunos países, en otros no tanto. Sin duda es una década y media de avances enormes en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres. Allí es donde aparecen la mayor cantidad de leyes contra la violencia de género, la despenalización del aborto o derechos sexuales y reproductivos, cuotas y paridad en la política. Se tipifican los crímenes de odio, se hace una política antirracista, especialmente en algunos países, pero bueno, Brasil allí merece también todo un reconocimiento. Se amplían los derechos de los trabajadores y se redefine la democracia política. Piensen que en Ecuador o en Bolivia el viejo Estado republicano con sus 3 poderes se transforma en un Estado con 4 poderes, etc. Hay innovaciones republicanas muy importantes también. Entonces, la nueva derecha, voy a usar este término que es de Chantal Mouffe, y que estaba escribiendo sobre la nueva derecha en la época de Reagan y Margaret Thatcher, o sea, en los años 80. Ella tiene un ensayo que se llama algo así como la nueva derecha, creo, y dice: la nueva derecha viene contra el estado de bienestar, ¿no? Contra el intervencionismo del Estado en la política. La denuncia de la derecha en los años 80 es que el Estado interviene en todo: interviene en la política de salud, interviene en la política de educación, interviene sobre cómo criar a nuestros hijos, interviene en todos lados. Y además la gente está harta del Estado porque el Estado no ha estado a la altura de sus necesidades, y allí se va a producir una tormenta perfecta para que avancen las derechas, dice Chantal Mouffe. Pero, no contentos con ello, esta nueva derecha requiere un cemento que sea más eficaz y más unificador que los partidos políticos, que son cabildos beligerantes todos. Entonces, aparece esta idea de la supremacía moral, que eso sí está en el corazón de la reformulación de las derechas, que es todo el conservadurismo moral, que expresa la nostalgia del viejo orden familiar, porque ahora las mujeres son todas feministas, esto es un chiste. El viejo orden de autoridad entre hijos y padres, entre hombre y mujer. La nueva derecha empieza a reaccionar a los temas de identidad de género. Eso es muy claro, por ejemplo, en Bolsonaro. Bolsonaro representa ese conservadurismo moral de las nuevas derechas, racista, homofóbico. Lo expresa en forma muy clara Bolsonaro. Quizá otras derechas no lo expresan en forma tan clara, pero allí tenemos un buen ejemplo. Entonces, ¿qué dice Chantal Mouffe? Esta nueva derecha va contra un estado de bienestar que prometió y no cumplió. Entonces va a haber mucha gente que lo vote, como votó a Milei, por una motoneta vendiendo cosas: el Estado no me da nada, no me da, ¿no? Va a abonar porque el Estado no responde, va a abonar en esta dirección, pero al mismo tiempo van a instalar elementos propios de esta idea de la supremacía moral en Estados Unidos, y
Y por supuesto que todo esto además viene a caballo de rebrotes religiosos en muchos países, entrada del neopentecostalismo muy fuerte en América Central, muy fuerte en Brasil, muy fuerte, religión y política, es decir, no vuelven los viejos actores antiestatales a estar en la escena, vuelven los militares, en el caso de Bolsonaro, en el caso de Uruguay tenemos partidos militares, es decir, de los viejos militares, ¿no? De la vieja derecha, tenemos partidos militares y bueno, básicamente la agenda de estas nuevas derechas es una agenda anti-izquierda, es una agenda anti-derechos, anti los derechos que consagró el ciclo de gobiernos progresistas. Voy a mencionar 4 cosas para terminar que expresan las nuevas derechas. Primero, el viejo y querido conservadurismo, eso es viejo, eso no es nuevo, que es la nostalgia del orden patriarcal. El orden patriarcal es un orden de autoridad y legitimación del poder del hombre sobre la mujer y del padre sobre los hijos, ¿no? El orden patriarcal existe, vive y lucha, pero a veces se ha visto cuestionado por el gran movimiento de las últimas décadas, que es el movimiento feminista. Entonces, menciono, para los que conocen Uruguay, todos los embates que hay contra la ley de violencia basada en género tienen que ver con esta nostalgia. Ahora las mujeres denuncian a los hombres por cualquier cosa, la tocó y lo denunció y ya no dejan ver a los hijos. O sea, aparece el síndrome de alienación parental, que, es, que se usa mucho en los juicios de tenencias, en los procesos legales de tenencias judicializadas, en fin. Entonces, en nostalgia del orden patriarcal, defensa de la autoridad y la mano dura, esto es parte del legado de las derechas, pero vuelve, entonces las campañas con las que ganan las nuevas derechas lo van a ver, todas tienen la seguridad como centro, de Bukele a Milei, ¿no? La seguridad pública está en el centro de esa prédica. El mundo se ha vuelto inseguro como resultado de la delicuescencia moral producida por la ruptura familiar que las feministas y los jóvenes no están produciendo. Entonces, la nostalgia del orden patriarcal va junto con la defensa de la mano dura, con el recurso a la autoridad extrema para poner orden en un mundo que se ha vuelto desordenado y jamás admitirían que el mundo se ha vuelto desordenado por el capitalismo, que todo lo desordena, sino que se ha vuelto desordenado por la pérdida de los valores familiares. En segundo lugar, aparece el falso soberanismo, la idea de la nación grande y fuerte. Esto aparece en Bolsonaro con mucha fuerza, esto aparece en Trump con mucha fuerza, la idea de la nación contra el internacionalismo. El internacionalismo es el internacionalismo de los derechos humanos, el internacionalismo de las cumbres de la mujer, el internacionalismo de los derechos, ¿no? Todo lo que se va gestando en materia de derechos. Este discurso lo vemos muy claro cuando están en el centro del debate el problema de los derechos humanos del pasado reciente, ¿no? De los derechos humanos de lesa humanidad. Allí aparece la idea de que la nación tiene el derecho a darse las leyes que tiene y no tiene por qué andar respetando los compromisos internacionales. Entonces, aparece este componente que no está en todas las derechas, pero sí en algunas derechas y muchas en Europa, que es nacionalismo versus internacionalismo o derechas antiglobalización, por llamarlo de alguna manera, que tiene su pista, ¿eh? No es que se junten el conservadurismo moral, los movimientos antiglobalización, hacen un paquete, pero no necesariamente están todos juntos. Luego aparece lo que yo le llamo, por ahí ya vi que hay alguna psicoanalista, el retorno de lo reprimido, ¿no? El retorno de lo reprimido, de lo que nos hablaba Freud. Y ahora que no puedo ser racista, ahora no puedo ser machista, ahora no te puedo llamar negro, aparece toda la prédica contra la corrección política, y sin duda contra el lenguaje inclusivo, pero toda la prédica contra la corrección política que constriñe las libertades, constriñe la libertad de expresión, constriñe las libertades. Por allí dejo también la referencia a un texto, a un libro que se publicó en Uruguay que se llama La reacción, ¿no? Porque cuando hablamos de la reacción, del backlash, es eso, la reacción, que tiene un capítulo maravilloso sobre
La lucha contra lo políticamente correcto, y también está el libro de Pablo Stefanoni que se llama La rebeldía se volvió derecha. Es un libro argentino, ¿no? Pablo Stefanoni es argentino. Entonces, el retorno de lo reprimido, le llamo yo, ¿no? Es aquello que el deber ser de un mundo de derechos reprime durante tanto tiempo al latinoamericano racista, machista, homofóbico que existe en el ADN cultural filipino. Entonces, eso, ¿qué tiene de malo ser racista? ¿Qué tiene de malo ser machista? Y de nuevo, Milei o Bolsonaro expresan eso de forma muy exagerada, diría yo, pero repiten el mismo síntoma. Y finalmente, el libertarianismo, que ustedes lo ven en Milei, pero bueno, acá en Uruguay ya se están inscribiendo en el lema libertario, con el lema libertario, nuevos partidos políticos, eh, contra el Estado y contra el privilegio de lo público o de los trabajadores formales. Todos quienes tienen algo de seguridad son unos privilegiados. El derecho es un privilegio, el derecho es un privilegio de lo que gozan algunos. En esta versión, es una versión no solo contra el Estado, sino contra lo público, ¿no? Contra lo público que lo invade todo, como decía Chantal Mouffe. Entonces, la protesta es tanto contra las transferencias a los más pobres o la política de la universidad pública, como ante las políticas de educación sexual. Ahí no te metas con mis hijos, aparecen estos grupos, ¿no? Con mis hijos no te metas, no te metas con mis hijos. Tiene que ver con el Estado, que el Estado no se meta adentro de la familia y que el mundo de lo privado conserve su libertad. En esta prédica antiestado, el elemento de la corrupción es central para conquistar legitimidad. El elemento de la corrupción es central. Entonces el Estado es el corrupto y la política es la corrupta. No se habla de los empresarios ni de todos los atropellos que suceden todos los días en todos los países de América Latina en las relaciones entre empleados y trabajadores. Aparece la corrupción y allí el ejemplo más extraordinario es el ejemplo de Brasil, porque sin las denuncias de corrupción contra Lula primero y contra Dilma después, no hubiera podido existir Bolsonaro. Y las denuncias de corrupción lo que producen es un descrédito hacia la política que hace que la gente esté en ese estado de inquietud en el que uno no sabe realmente qué es lo que puede pasar y donde florecen estas opciones electorales que son las expresiones electorales vinculadas a la ultraderecha. Entonces, termino diciendo, cuando se habla de libertad, la libertad siempre es la libertad del amo, de hacer lo que quiera con el esclavo, y volvemos a cerrar entonces el círculo del que partimos, que fue como de la antigua Grecia, y como allí también habían izquierdas y derechas, aunque formuladas de forma bien distinta. Y bueno, yo me quedo por acá, que estoy pasadísima de tiempo. Bueno, ahora habrá que abrir la conversa, a ver si alguno de los que estamos presentes te hacemos alguna pregunta para clarificar esta concisa y muy clara exposición que hiciste, Constanza. Para mí está completita. Pero bueno, quiero escuchar a quienes están participando, si tienen alguna pregunta. He visto que no han notado, no han hecho ninguna en el chat. Ahora voy a ver. Eh, y bueno, van levantando la mano, lo pueden hacer delante de la cámara o bien lo piden a través del modo que lo podemos hacer aquí por pantalla y vamos conversando a partir de lo que nos ha presentado Constanza. Bueno, para iniciar este ciclo de preguntas, me gustaría preguntarle a Constanza. Ella ha hablado, sobre todo al inicio de su
de su exposición de ciclos de derecha y ciclos de izquierda, por llamarlo así rápidamente. Se visualiza la posibilidad, en este momento aparentemente en Latinoamérica estamos más cerca de los ciclos de derecha, se visualiza la posibilidad de que luego de esto venga o retorne alguna especie de ciclo de izquierda o es demasiado aventurar eso. ¿Voy contestando? Sí, sí. Sí, Sí, Constanza, sí, sí. vale. Bueno, bueno, primero muchas gracias a los mensajes alentadores que llegan por acá por el chat de Yoda, de Lara, y bueno, con respecto a los ciclos, yo efectivamente hice una exposición basada en ciclos, aunque no sé, digo, es un recurso analítico bien interesante. Lo que pero para descontracturar un poco esta idea de ciclos, porque si no uno parece un poco perdido en los determinantes históricos, lo que sí creo es que hay acción y reacción, ¿no? Sin duda, las derechas latinoamericanas actuales y su prédica y su herramental político son una respuesta al ciclo de la izquierda latinoamericana, que empieza como respuesta a la crisis del neoliberalismo. Piensen, acá hay muchos argentinos, ¿no? ¿Cuál es la respuesta a la crisis del 2001? También nosotros en Uruguay, ¿no? La respuesta a la crisis económica del 2002 es adjudicada a los partidos tradicionales y entonces allí por primera vez gana la izquierda, pero lógico que también las izquierdas ganan por acumulación propia. Pero aunque quizá exija un esfuerzo teórico superior determinar un ciclo político, sin duda lo que hay es acción y reacción. Las reacciones que enfrentamos hoy en el campo de los derechos son reacciones a la avanzada en el campo de los derechos producida por los gobiernos de izquierda. Inicialmente se pensó que al ciclo progresista le había seguido un ciclo conservador, luego de que triunfaran Macri en Argentina, el golpe de Estado contra Dilma y el triunfo de Bolsonaro, el triunfo de Piñera, el golpe de Estado contra Evo, y el fugaz gobierno de Yanín Áñez, la deriva de los autoritaria de los gobiernos venezolano y nicaragüense, la crisis del proyecto de la alianza en Ecuador, el golpe de Estado contra Lugo y el triunfo de la derecha en Uruguay luego de 15 años de gobierno progresista auguraban sí un ciclo conservador. Pero ¿qué vimos? En el medio de esos gobiernos conservadores se producían novedades en lugares impensados. Por ejemplo, ganaba López Obrador en México contra un predominio de los gobiernos del PAN y del PRI y del PRD, que estaban todos juntos, ¿no? Todos juntos. Recordemos que Morena es una decisión del PRD. Entonces, cuando aparece López Obrador, que en Argentina estaba el gobierno de Aníbal Fernández, recuerden que era como lo único que había. Yo me acuerdo muy bien de la discusión sobre las vacunas, ¿no? Entonces, sin duda, en un ciclo democrático progresista en América Latina, se las hubieran ingeniado para comprar vacunas juntos, por decir algo, ¿no? Creo que eso hubiera pasado. Y allí hay una negociación entre Argentina y México sobre la compra de vacunas, pero están muy solos.
Luego, el golpe de Estado en Bolivia hacen el llamado a elecciones anticipadas. Evo no se puede presentar y allí gana un gobierno de izquierda, que es el gobierno de Arce. Ecuador sigue otra deriva, y ya la conocemos, no sé si hay compañeros o compañeras de Ecuador acá, pero la situación de Ecuador hoy es terrible como resultado de esos triunfos progresivos de unas derechas con bases sociales y políticas muy endebles. Efectivamente a Macri le sigue Alberto Fernández y luego a Alberto Fernández le sigue Milei. O sea, yo si tengo que hablar de Argentina, se está pareciendo más a Chile que otra cosa, en el sentido de que Chile hace mucho que tiene esta alternancia gobierno a gobierno, ¿no? Que gana. Mientras tanto van cambiando, ¿no? Porque mientras tanto la concertación después deja lugar a Boric, mientras tanto la derecha deja lugar a Katz, o sea, mientras tanto van cambiando los actores que están en ambas coaliciones, pero uno no diría que se ha instalado un ciclo conservador, uno diría que hay sorpresas. ¿Quién iba a imaginar tener un gobierno de izquierda en Colombia? Nadie hubiera imaginado eso, porque justamente Colombia venía con una trayectoria de gobierno de ultraderecha, ¿no? Y además Colombia era el país más importante de América Latina para Estados Unidos en ese momento, ¿no? Era su base de acción. Y bueno, nadie se hubiera imaginado tampoco tener un presidente colombiano que le diera por romper relaciones con Israel. Esas son novedades dentro de lo que nosotros pensamos que era el inicio de un ciclo conservador. Entonces, y bueno, y luego Lula le gana a Bolsonaro, o sea, tampoco imaginábamos que Lula iba a conseguir salir de la prisión, ser declarado inocente y ganarle a Bolsonaro por unos pocos votos, ¿no? Yo creo que estamos en una situación de empate entre coaliciones de partidos izquierda. Lo que sí creo es que América Latina se encamina toda y está encaminada hacia una importante polarización política, que puede ser interpretada como polarización política entre derechas e izquierdas. Llámenle de nuevo, ahí necesitamos otra charla para encontrar el mejor vocabulario, pero toda América Latina está metida en esa polarización y aún en Ecuador, donde la derecha además está representada por los grandes empresarios, ¿no? Los grandes empresarios de las familias ricas de Ecuador, es decir, es una derecha de clase muy visible. Aún en Ecuador ganan, pero ganan mientras se va recomponiendo el partido de Correa, a pesar de que Correa está proscripto y que también está detenido su ministro de Hacienda, ¿no? Que ahora hubo un conflicto diplomático de grandes dimensiones. A propósito de, no me sale el nombre ahora. Entonces, yo diría que más que pensar ciclos largos, hay que pensar en empates catastróficos en escenarios de muy alta polarización política, ¿no? De muy alta polarización política, y donde los partidos de centro parecen haberse ido al espacio, ¿no? Ido pro espacio, es una expresión muy brasilera, pero los partidos o parecen haberse caído, pero el centro político es el gran ausente. Por supuesto que yo miro la elección de Argentina y pienso que Massa es el centro, ¿no? Pero si uno mira claro, lo pienso en términos absolutos, pero si lo pienso en términos relativos, era una elección tremendamente polarizada para ese momento histórico. Y por supuesto la elección entre Boric y Katz en un país que supo tener un centro político como Chile es una elección enormemente polarizada y sin duda la elección Bolsonaro-Lula es tan polarizada que uno no puede creer cómo gana Lula por unos votos en una elección y cómo gana Bolsonaro por unos votos en otra, porque luego es el mismo electorado. Entonces, creo que más que ciclos son empates catastróficos y niveles de altísima polarización política que no significan una mala noticia, ¿no? No significan una mala noticia, porque América Latina está estrenando su democracia, aunque tiene 40 años de democracia, pero
que los empates catastróficos y que las polarizaciones políticas se hagan sin dar golpe de Estado, yo diría que es una gran noticia, porque antes no existía la polarización política porque simplemente se reprimía políticamente una parte de la ecuación. Constanza, gracias por las respuestas. Tengo 3 preguntas. Vos elegirás por cuál empezar. Rodrigo Gil en el chat dice, ¿qué papel juega el odio y la crueldad en las llamadas nuevas derechas? Alguien del grupo de Insurrecto hace la pregunta, ¿cuál es el papel de Estados Unidos en el crecimiento de las nuevas derechas? Y Felipe de Durazno le gustaría preguntar si es posible identificarlos directamente. ¿Quiénes son los principales sectores perjudicados de este avance de las derechas en la región? No sé si se escucha, lo tenés silenciado al micrófono. Son tres Sí, son preguntas. tres Bien. preguntas. Entonces, el odio y la crueldad, voy a dejar esta para el final, que es la más profunda y la más difícil de contestar. Y voy a empezar por la última. Los principales sectores perjudicados de este avance de las derechas en la región son, claramente, las mujeres. Hay una derecha que va por la cuestión moral y muy anclada en grupos religiosos y que está ocupando lugares importantísimos en el Estado. Así que las mujeres, no solo las feministas, ¿no? Las mujeres tienen todo para perder en esta regresión, en esta reacción conservadora. Los trabajadores, sin lugar a dudas, todos los trabajadores, porque el impulso de las derechas a la legitimación de la creciente precarización del trabajo, sobre todo después del ajuste capitalista que supuso la pandemia, ¿no? La pandemia supuso un ajuste capitalista a favor al menos de 2 sectores del capital muy florecientes. Uno que está representado por Elon Musk, ¿no? Y Twitter y las plataformas, ¿no? Ese sector del capital se consolidó enormemente después de la pandemia. Y sin duda el sector de salud, ¿no? Las industrias de alta tecnología y los seguros de salud. El mundo podrá haberse vuelto multipolar, pero los grandes sectores del capital que se consolidan con la pandemia van camino a una aún mayor precarización del trabajo que durante el ciclo de los gobiernos progresistas o de la marea rosa, hubo un importante aumento de la formalización del empleo en América Latina. América Latina es el continente más informal del mundo. No sé, seguramente no el más informal del mundo, pero entre el 50 y el 60% de la mano de obra en América Latina es informal. Eso quiere decir que poner licencias de maternidad, de paternidad puede hacer esto, pero si la gente es informal, es una forma de erosionar el estado de bienestar todos los días. Y me parece que los trabajadores son, junto con las mujeres, los principales sectores afectados. Todo lo que es público, las empresas públicas, la educación pública, ustedes lo están viendo todos los días, la universidad pública, eso cada vez que entra un gobierno de derecha erosiona las cuentas públicas. Ahora con Milei, hay muchas formas de hacerlo. Macri lo hizo con la deuda. Milei lo hizo reduciendo el costo del Estado. Y Brasil, le quiero recordar que durante el gobierno de Temer se congeló el gasto público por los siguientes 10 años. Votaron una enmienda constitucional para eso. Entonces, me parece que todo lo que es público, todo lo que es lo que durante los gobiernos progresistas se reconquistó como parte del capital de lo público, ¿no? Las empresas, aerolíneas, la seguridad social, no sé, son muchas las cosas que se reconquistaron como capital común, ¿no? Y se expresaron a través del Estado. Eso es un ataque directo, me parece directo. Y acá voy a la otra parte de la pregunta, que es el papel de Estados Unidos en el crecimiento de las derechas. Es muy importante porque América Latina, desde la instalación de la Guerra Fría, se ubicó como lo que antes llamábamos el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Entonces,
aunque los países de América Latina, su principal comercio hoy sea con China, eso es así, China se transformó en el principal inversor y en el principal comprador de los productos latinoamericanos, su influencia política no corre de la misma manera. La influencia política de Estados Unidos es muy importante. Nosotros vivimos bajo la influencia financiera, es decir, la mayor parte de nuestras reservas están en bancos norteamericanos. Eso coloca un límite a las políticas públicas muy importante. Voy a mencionar un ejemplo. En Uruguay se hizo una política de liberalización de la cannabis para usos recreativos, ¿no? Se liberó la marihuana, diríamos, para usos recreativos. Bueno, cuando esto se intentó vender en farmacias, la Receta Federal de Estados Unidos dijo, momentito, las farmacias no pueden vender bajo el sistema de inclusión financiero, es decir, pagar con una tarjeta, ¿no? Se podrán hacer las transacciones al contado, pero la inclusión financiera que está bajo el control de Estados Unidos no puede permitir que un paisucho como ustedes hagan la política de drogas que se les canta, por decir algo, y entonces eso afectó directamente una política doméstica, que es una política que iba a contrapelo, junto con la de Bolivia de la coca, de lo que han sido las convenciones internacionales sobre las drogas. Entonces, Estados Unidos sigue siendo el socio principal de Naciones Unidas, si no, no estaría de todo el sistema mundial, si no, no estaría pasando lo que pasa en Gaza. Estados Unidos sigue siendo el dueño de la arquitectura financiera del mundo. Estados Unidos sigue siendo la policía del mundo y Estados Unidos sigue siendo el centro de la ciencia y la tecnología, ¿no? ¿A dónde se van a estudiar nuestros científicos? Las revistas arbitradas en las universidades, ¿cuáles son? Las de Estados Unidos. Entonces, y al mismo tiempo posee el poder comunicacional. Por eso nombro a Elon Musk, Twitter, Google, lo que quieran, ¿no? Eso le da a Estados Unidos poder mundial, independientemente de que China hoy es una potencia económica mucho más poderosa que Estados Unidos. Pero eso le da poder mundial. Y nosotros somos las Américas con Estados Unidos. Entonces, cuando la derecha rabiosa gana en Estados Unidos, no les digo que nosotros tenemos golpe de Estado, pero acá se llena de derechas. Tiene una influencia directa. Cuando el ciclo de la marea rosa está vinculado a Obama, está vinculado a los triunfos del Partido Demócrata. A muchos latinoamericanos dicen, ay, pero el Partido Demócrata, ¿qué tiene izquierda? Digo, pero es que en ese equilibrio entre las derechas y entre los republicanos y los demócratas y quién triunfa dentro de cada partido, claramente hoy sabemos que Trump está en condiciones de ganar la elección en Estados Unidos, ¿no? Es entre Trump y Biden, pero Trump tiene muchas chances de ganarla porque es el gran líder del Partido Republicano y está absolutamente corrido a la derecha. Cuando en Estados Unidos triunfan alternativas menos extremas de derecha, América Latina tiene una ventana de oportunidades más importante respecto a los gobiernos progresistas. Sobre el odio y la crueldad. Yo he pensado mucho en eso, es un tema que me trasciende porque de mi formación me cuesta entender el rol de las emociones en la política, ¿no? Me cuesta entender. Tiendo a tener una visión analítica cuasi estructuralista de la política, que es un muy mal punto de partida, pero es mi formación. Efectivamente, el rol de las emociones en la política se vuelve crecientemente importante, aún a pesar de que la gente hoy está más politizada que antes, mucho más politizada que antes. Antes no nos parezca. Para empezar, la gente, hoy casi todo el mundo sabe leer y escribir, cosa que no era cierta hace 40 o 50 años. Entonces, hay más información, en fin. El odio y la crueldad efectivamente formaron parte históricamente
de la articulación de las viejas derechas del fascismo y del nazismo. Allí hay textos de Hannah Arendt maravillosos sobre este tema, ¿no? Sobre el tema del odio, del desprecio y de la aniquilación del otro, en los textos de Hannah Arendt sobre el totalitarismo. Pero nosotros estamos ahora ante nuevas derechas, ¿no? Que tienen una labilidad mucho mayor y unas pretensiones discursivas legitimantes que no pueden transitar tan rápidamente por el tema del odio y la crueldad. Y sin embargo, yo no me acuerdo quién me preguntó lo del odio y la crueldad, efectivamente eso está siendo usado en el lenguaje político todos los días, ¿no? Hay incluso a veces lo veo al vocero de Milei, ¿no? No recuerdo cómo se llama, que dice, y bueno, supongamos, yo voy a hacer una traducción de lo que me pareció que decía alguna vez, y bueno, cuando uno aplica una medida, algunas personas mueren. No mueren, se quedan sin trabajo, se quedan sin salud, se quedan sin transporte, no, mueren en algún sentido. Cuando él transmitía ese pensamiento de que al diseñar una política hay algunos perdedores, es cierto que había algo en la manera de decirlo que tenía, sí, un brillo de placer, del placer que provoca el dominio sobre el mundo, ¿no? Y ahí voy a Hannah Arendt, el placer que provoca el dominio sobre el mundo. Tienen necropolítica y tienen toda esa cantidad de textos para leer sobre la cultura de la muerte como cultura de la política, ¿no? Que tiene que ver con la pregunta del odio y la crueldad. Yo tendría que pensar mucho estas cosas antes de decir algo, porque no las tengo bien pensadas, pero sin duda la cultura de la muerte, bueno, para todos los que hayan leído a Freud, ustedes saben que la pulsión de muerte es muy importante, ¿no? En el ser humano, tan importante como la pulsión de vida. Se hincha lo mismo, o más. Pero las instituciones que nosotros hemos elaborado, muchas de ellas están mucho más cerca de la pulsión de muerte que de la pulsión de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Las industrias bélicas, la industria de las armas, que tiene su exposición cultural en los contenidos audiovisuales, desde los videojuegos donde se exterminan unos a los otros todo el tiempo, ¿no? Y son realmente muy violentos, hasta el triunfo del cine de terror, las series policiales, las películas de guerra, antes eran las películas de guerra, ahora son, todo eso explota la pulsión de muerte. Ahora, ver pornografía no es tan sencillo, ¿no? O ver sexualidad explícita en el cine no es tan sencillo como ver tortura explícita en el cine, o en las series. Entonces, efectivamente, nosotros desarrollamos una institucionalidad que está muy cerca de la pulsión de muerte. Por eso el discurso del odio o la violencia verbal de algunos candidatos lo vi con Milei. Digo, ¿cómo puede pasar esto que él tenga una expresión tan violenta hacia sus adversarios? Y digo, esto ocasiona sentimientos de placer en mucha gente que lo escucha, ¿no? Sentimientos de placer empático, es decir, querría yo estar en el lugar de alguien que puede basurear a cualquiera, ¿no? Entonces, sí me parece que en ese necrocapitalismo en el que vivimos, donde la destrucción del planeta, por supuesto todos los ambientalistas te van a hablar de eso, el discurso del odio y de la crueldad es un discurso que rinde mucho, porque despierta la morbosidad que es parte de la pulsión de muerte de los seres humanos. Entonces, traté de darle una vuelta, pero es algo sobre lo que hay que pensar, porque por algo existieron los genocidios y por algo existió la tortura como algo que iba mucho más a una moneda corriente en nuestra vida cotidiana, y bien podemos razonar la política a partir de esa experiencia, ¿no?
es una experiencia, por lo menos en Uruguay, además muy cercana a todos, porque acá, que más que menos tiene un pariente, tiene un... Bueno, la experiencia de las torturas generalizadas, y en el caso de ustedes, además los asesinatos, vale para Chile, vale para Brasil, vale para Guatemala, vale para... ¿No? Es una experiencia de la que venimos. Y esa experiencia no tenía que ver con la racionalidad de quien busca información, sino de quien obtiene placer. Y de algún modo en esa cultura vivimos todos los días, ¿no? En esta cultura vivimos todos los días. Voy a mirar. Gracias, Constanza. Quien había preguntado por cómo juega el odio y la crueldad en esta nueva derecha era Rodrigo, que es de aquí de Mendoza, de Argentina. Quien había preguntado quién eran los sectores desfavorecidos con el crecimiento de esta nueva derecha es Felipe de Durazno, allá de Uruguay. Y bueno, y habíamos preguntado también del grupo qué papel jugaba Estados Unidos en esta nueva derecha o el crecimiento de esta nueva derecha. Creo que tenemos una pregunta más, que es... Que Omar me pregunta por las audiencias públicas, ¿no? Ahí va. Con el Omar de tema del Argentina, Omar de Constanza. Argentina. Omar de Argentina, porque me dice, Argentina avanzó en materia legislativa, es un modelo participativo, pero no terminó de darle poder al pueblo declarando las vinculantes, cosa que hizo Venezuela con Chávez. Es importante la creación de poder popular en el fortalecimiento y sostenimiento de procesos populares. Absolutamente, Omar. Pasa lo siguiente. Yo creo que el Estado es justamente pensar en Weber, ¿no? Por su constitución como institución, es completamente reacio a que se le metan dentro, porque el Estado funciona con un principio de autoridad y de jerarquía. Y eso está absolutamente reñido con la participación popular. En todas sus formas, ¿no? De las audiencias públicas consultivas y con... Entonces, cuando la izquierda de alguna manera dice, bueno, nosotros dijimos hasta ahora que el Estado es la herramienta de control político por parte de las clases dominantes, ¿no? Que fue la postura tradicional de la vieja izquierda en relación al Estado, ¿no? Y la abandona por una política de asalto al Estado, de conquista del Estado, y trata de armar procesos de participación. Los primeros son los brasileños con el orçamento participativo en Río Grande do Sul, lo recuerdo, Tarso Genro. En los años 80, se encuentra que la cultura institucional del Estado es una cultura completamente reacia a la participación popular. Y los partidos políticos pueden ser muy burocráticos y elitistas, por más de izquierda que sean, y también van a ser reacios a la participación popular. Y además se van a ver acompañados de que la gente, para la gente participar no es tan sencillo. Participar tiene un costo, y esos costos se pagan si se tienen cosas a cambio. Esas cosas a cambio pueden ser recursos materiales o recursos identitarios. La gente se junta para hacer cosas con otros por cuestiones identitarias, por cuestiones comunitarias, por moral comunitaria. Entonces, en todo de acuerdo contigo de que todo debería ser vinculante, pero que la participación, aquello del gobierno del pueblo de los griegos, la participación de la gente en las decisiones públicas sigue siendo muy limitada, por más que es cierto que durante los gobiernos de izquierda en América Latina, todas estas cosas de referéndum revocatorio, de mecanismo de democracia directa, se hicieron muy buenas, muy ricas experiencias. Hay una biblioteca práctica de la participación muy importante, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que la burocracia estatal no es amiga de la participación, o sea que siempre vas a contrapelo de la forma en que se pensaron los estados-nación. Pero el desafío de la democracia como un gobierno del pueblo y no apenas
elegir cada 5 años qué amos nos gobiernan, diría Michels, exige que sean pensadas las iniciativas de participación ciudadana y popular como vinculantes, sin lugar a duda. Omar, acá en Argentina pasa lo mismo. Las audiencias públicas son voluntarias, no son vinculantes, y la participación política de la gente en los procesos que las afectan solo es robusta y existe cuando hay un gran movimiento atrás. El movimiento cooperativo, el movimiento de los trabajadores, pero allí donde no se constituye un gran movimiento, en general la participación política termina siendo relativamente formal. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Será cuestión de ver si... Ah, bien. Patricia, dale, hacela en forma verbal. Sí, acá dice Omar, y yo lo comparto, sacar la ideología a la política, como se hizo en Argentina, siendo corridos por la derecha, significó que Milei gane con ideología. Estoy, digamos, no lo tengo claro porque es una cuestión emocional todavía muy, muy intensa para mí que haya ganado Milei y bueno, casi que me rebelo contra eso todos los días, pero que, digamos, sacar la ideología a la política, ¿qué sería? Como lavar o desizquierdizar las propuestas, eso pregunto, para hacer una, una como como hacer una, ay, no me sale. Bueno, completar la frase, por favor. Yo te entiendo, perfecto. A ver. A ver, sacar la ideología a la política es como, ¿se acuerdan de Fukuyama? Que dijo que venía el fin de la historia, ¿no? Porque entonces todos estábamos de acuerdo que las políticas que habían que aplicar eran más o menos esas, no importa que si hubiera un gobierno de izquierda o de derecha, todos van a tener que hacer una política macroeconómica así, o un control de la inflación así, un déficit fiscal así, porque ya está, eso es. Entonces, ¿qué le queda a los gobiernos? ¿No? Para venir un gobierno de izquierda, bueno, puede venir un gobierno de izquierda, pero no va en relación a la economía, que es algo muy importante, no va a ser de izquierda, porque ¿qué va a hacer la reforma agraria? ¿Ni quién va a hacer la reforma agraria hoy? Nadie va a hacer la reforma agraria. Podés tocar un poquito acá, un poquito allá, pero bueno, la idea del fin de la historia es la desideologización de la política. Entonces, los partidos se medirán por su eficacia para hacer cosas, pero no por sus ideas, porque el paquete de las ideas es más o menos el mismo. Cuando vinieron los gobiernos de izquierda de América Latina y sobre todo los más combativos, vuelvo a poner el caso de Bolivia, nada, cada país se dedicó a hacer su propia historia. Lo del fin de la historia no corrió, al contrario, la política se superideologizó. Entonces, en formas distintas, ¿no? En formas distintas. Yo, que el presidente de Colombia rompa relaciones con Israel es un ejemplo de ideologización de la política. ¿Por qué? Porque el presidente de Colombia tiene todo a perder de esa ruptura de relaciones con Israel, ¿no? Tiene todo a perder. No tiene nada a ganar. Realmente es una acción ideológica en el sentido que es como una denuncia, como un grito no sé cómo le va a ir, no le va a ir bien, pero esa es la manifestación ideológica de una política que no se ajusta a la idea de una política única.
Entonces, me parece que cuando Omar dice esto, dice bueno, tratamos de hacer una política tan neutra, una política que no espante a nadie. Eso ya se estudiaba desde la época de Lenin, ¿no? Si hacemos una política que no espante a nadie, no hacemos la diferencia. Si queremos ser amigos de todos, no haremos una política de la diferencia, porque para hacer una política que haga diferencias entre los ricos y los pobres, los hombres y las mujeres, etcétera, etcétera, para hacer una política que haga una diferencia, que genere una redistribución de poder significativo, hay que pelearse con una buena parte de la gente. No se puede hacer una política neutral. Una política neutral es una política que consolida el status quo, ¿no? Consolida lo que está, la desigualdad que está. Entonces, yo creo que lo que Omar dice, no sé si es esto lo que pasó en Argentina, es que finalmente, si la izquierda no se anima a llamarse como quieran llamarse, ¿no? En Argentina, que supongo que no se llaman izquierda, pero si la izquierda no se anima a mostrar que quiere redistribuir, que quiere aumentar el salario real, que quiere esto, y que además para hacer eso va a tener que poner impuestos que los paguen los ricos, ¿no? Por ejemplo, si la izquierda no se anima a plantear eso, bueno, creo que lo que dice Omar es bien que Milei lo hizo, ¿no? Porque se animó a plantear una ideología de derechas y la gente lo votó por esa ideología que no ocultó en ningún momento. Yo creo que Omar tiene razón en que no vale la pena ocultar nada porque la derecha juega muy fuerte en este sentido, ¿no? Justamente no tiene miedo de llamarse con su nombre, no tiene miedo de decir las cosas terribles que dice, no tiene miedo en hacerlo. De hecho, lo convierte en un espectáculo. El primer ejemplo de esta eh, falta de filtro o de esta falta de mediación en el discurso político era el de Trump. Trump dijo cosas que eran realmente inaudibles por el oído del demócrata medio. Y sin embargo ganó la elección y no solamente la ganó por la plata que tenía, sino que ganó la elección porque a mucha gente está esperando un discurso radicalizado en ese sentido. Entonces creo que Don Martín tiene razón y también vale para Uruguay. La izquierda se vuelve prudente y la derecha se radicaliza. La derecha se radicaliza. Y además, me parece en que finalmente, si las elecciones son muy polarizadas y triunfan los candidatos polarizados, el territorio de jugar al neutral o al moderado no está siendo una buena plataforma política en América Latina. No lo está haciendo. No lo está haciendo. Ahora, no sé si esto describe lo que pasó en Argentina. Entiendo el razonamiento y creo que tiene razón. Lo que demuestra el triunfo de Milei es que Milei ganó diciendo las cosas que iba a hacer. No es que hizo un discurso demagógico y después no mostró lo que va a hacer, sino que ganó diciéndolo y sin embargo la izquierda no se anima a decirlo. También hay una cosa, Omar, de Argentina, que para la derecha es mucho más fácil hacer y decir estas cosas porque sus escandalosas afirmaciones contra el Estado, contra los derechos humanos o contra las mujeres, no hieren los intereses, los grandes intereses dominantes de las clases dominantes. Es mucho más fácil ser escandaloso cuando tú vas a favor del status quo. Cuando sos escandaloso, pero estás provocando heridas en los grandes intereses dominantes, te puede ir muy, muy mal. A la derecha no le va a ir mal diciendo estas cosas. Yo pongo el caso, digo, si alguien en Uruguay hubiera hecho un gobierno de izquierda en Uruguay o en Argentina, hubiera recortado la mitad de los ministerios, hubiera despedido a 160.000 funcionarios, ya estarían dándole un golpe de Estado, hubiera intervenido Estados Unidos, las Naciones Unidas, o sea, eso no lo podría haber hecho jamás un gobierno de izquierda por un tema de equilibrio de fuerzas. Entonces, muchas veces yo creo que la izquierda se modera
porque siente que no tiene el herramental de recursos financieros internacionales y de legitimidad que tendría que tener para sostenerse en caso de que jugara a un discurso más radical. Entonces las izquierdas se desradicalizan, al menos discursivamente, y las derechas se radicalizan. El gran problema, además, es que la derecha pro statu quo conservadora media se está cayendo junto con el centro, en el fondo un pozo, y las derechas que están triunfando son derechas súper radicalizadas, súper radicalizadas. Entonces, no digo que vamos a extrañar a la vieja derecha, pero la extrema derecha está tomando el lugar de la derecha. En el caso de Brasil, claramente, ¿no? Bolsonaro ocupó el lugar de lo que fue Fernando Henrique Cardoso, sucesor. Finalmente, como todos estos personajes de las derechas de statu quo, eran poco representativos o poco atractivos frente a grandes líderes de izquierda como los que tuvo América Latina, la derecha dijo, hay que afilar las uñas, señores, así no vamos a ganar las elecciones, con buenos modales no vamos a ganar las elecciones nunca. Y ahí entonces están surgiendo estos liderazgos que la verdad que son también liderazgos carismáticos, ¿no? Katz, Bolsonaro, Trump, Milei, son liderazgos. Hasta Luis Lacalle Pou es un liderazgo carismático. Para lo que es el carisma en Uruguay, que es un fenómeno debilitado. Entonces, bueno. Constanza, no te queremos robar más tiempo, pero hay una pregunta por ahí que, ¿qué opinás vos de la participación de los jóvenes en las nuevas derechas? Y después vamos a ir haciendo un cierre, pidiéndole el comentario a los que han estado participando en esta conversa, de qué se están llevando de este primer encuentro. Está silenciada, Constanza. Yo, sobre jóvenes y derechas, sé que en Argentina el tema está muy candente porque al parecer una parte de los electores de Milei se reclutaron entre los más jóvenes. Es distinto a Uruguay porque en Uruguay no es que la izquierda gane por reposición demográfica, pero hay un efecto de que los más viejos y más conservadores se van muriendo y los más jóvenes tienden a ser relativamente más progresistas. Pero me parece que allí el lío que tenemos es en los modelos aspiracionales, como le llaman las agencias de publicidad, los modelos aspiracionales de vida de nuevas generaciones que no están sujetas a una institucionalidad común como la que estuvimos nuestras generaciones, ¿no? Donde había un valor trabajo, un valor educación, unas alternativas de vida asequibles a través del trabajo y la educación. Me parece que todo eso medio que explotó por los aires y entonces los modelos aspiracionales de los jóvenes han cambiado mucho, y la vieja épica de la izquierda no necesariamente los refleja. Menciono algo que no tiene que ver con Argentina, sino que tiene que ver con Bolivia. En Bolivia los jóvenes aymaras no quieren estar en la comunidad aymara, ¿no? Quieren irse para la ciudad, quieren estudiar en la universidad. Entonces hay una épica de la revolución boliviana, de eso que fue la revolución boliviana en manos del MAS y el vivir bien y la Pachamama. Bueno, todo esa épica no necesariamente forma parte hoy ni es reproducible por las aspiraciones de las nuevas generaciones. Entonces, allí hay el tema de los modelos aspiracionales, el tema de bueno, lo que habla siempre Mujica, ¿no? Los bienes, el consumismo y los
la incapacidad de, sobre todo la juventud más carenciada, de diferir la gratificación, como decían los psicoanalistas, ¿no? Tiene que ser ahora, es ahora, en el momento, y entonces todo lo que implica estudiar, el trabajo, que además tampoco es tan asequible a las nuevas generaciones, ese principio de diferir la gratificación no estaría funcionando en los modelos aspiracionales de los jóvenes. Hay que estudiar el tema, pero si tuviera que hablar a ojo de buen cubero, diría que los jóvenes siempre quieren candidatos rebeldes, o sea, siempre se van a inclinar. Eso estoy hablando como Maquiavelo, ¿eh? Así, estoy en el ahora me fui para el 1400, ¿y qué decía Maquiavelo? Decía, la fortuna es como los jóvenes, prefiere a los guerreros, ¿no? La fortuna es como los jóvenes, prefiere a los guerreros. Quiere decir que a uno, al príncipe le va a ir mejor, va a tener más fortuna si es audaz. Si es audaz. No si es loco, ¿no? No tiene que ser loco ni. Tiene que ser audaz. Tiene que ser audaz porque los jóvenes, a los jóvenes les gustan las almas guerreras, les gustan las personas audaces. Entonces ahí la política de medianía de la izquierda puede no ser precisamente algo a lo que con lo que aspiren, lo sientan empatía los jóvenes. Capaz que sienten más empatía con el león de Milei que con el socialdemócrata desvaído de Massa, no lo sé. Pero en todo caso, los jóvenes tienden más a encantarse con lo disruptivo, que no sé, lo miro a Felipe, pero Felipe es uruguayo. Bueno, los uruguayos son mucho más tranquilos que los argentinos. Que los uruguayos somos argentinos con Valium, decían antes, ¿no? Ahora sería con, no sé, algún otro equivalente psiquiátrico. Pero los liderazgos carismáticos en épocas comunicacionales como esta están llamados a tener un gran destaque. Los liderazgos carismáticos, no tanto los liderazgos institucionales, ¿no? No tanto los liderazgos institucionales. Gracias, Constanza. Bueno, Ana Torres dice, gracias, súper interesante y daría para seguir profundizando. Rodrigo, me llevo la posibilidad de repensar una realidad que me duele y atraviesa y me anima a encontrarme con otros para orientarme y canalizar la acción cotidiana. Gracias. Y bueno, y está abierto la posibilidad de que manifiesten sus comentarios. Mientras tanto, Sandra está preparando la invitación para el próximo Conversemos, ¿verdad, Sandra? Sí, exactamente. El próximo Conversemos será de César Pineda y ya les digo, a ver si puedo compartir pantallita para mostrarles la invitación. Si no, se las paso después. Yo lo tengo No a sé si mano, Sandra, Ah, lo ¿la puedo tenés decir. a mano? No, Perfecto. no la puedo compartir, pero digo, es Derecha y Saqueo a la Naturaleza, con el doctor César Pineda de México. Ahí está, bárbaro. Y bueno, yo me llevo construcción colectiva, Constanza. Muchísimas gracias, una claridad increíble. Así que bueno, seguimos pensando y construyendo. Bueno, me encanta Y que existan, me encanta que estén juntos y juntas, que se junten para pensar, que se llamen insurrectos. Todo mi deseo a que sigan este, abriendo esta zanja por donde pasen las nuevas ideas, las nuevas y las viejas ideas, y que el futuro sea de todos. Somos cada vez menos argentinos, menos uruguayos, menos colombianos, menos mexicanos y cada vez más latinoamericanos y latinoamericanas. Creo que es nuestro modo de pensarnos, nuestro modo de sentirnos, lo que nos va construyendo como comunidad. Y bueno, estas tecnologías no las inventamos nosotros, pero aprovechémoslas, sirven mucho y sirven para estar en comunidad. Y los anhelos de la comunidad siempre estarán en el corazón humano, como lo saben todos ustedes que están en la filosofía y en las ciencias sociales, el anhelo de comunidad, de permanencia y de inteligencia colectiva y de razonar entre todos y de conspirar entre todos siempre está presente. Así que yo soy quien agradece. dice muchas gracias, Lara, muy interesante, muchas gracias para seguir pensando, dice Mauro.
Bueno, y me faltaba la fecha. El próximo Conversemos, que es el número 2, Derecha y Saqueo de la Naturaleza, con el doctor César Pineda de México, es el lunes 3 de junio, a la misma hora. Ahí lo está poniendo en pantalla, no sé si Ireri o Sandra. Muchas gracias. Bueno, si alguien más quiere decir, hacer un comentario de lo que se está llevando a partir de este primer encuentro realizado Puso por... Alberto Rosas algo, Constanza, con tu conversación abriste y creaste muchas ventanas en la habitación en donde cada quien está, o al menos donde yo estoy. Propiciaste flujos de aires hacia el conocimiento y la investigación. Muchas vistas a donde mirar y ver para tener conciencia del tema que tan lejos y tan cerca de nuestro reducto vital se encuentra, y que el encuentro de datos, por más a la derecha que se esté de nuestra vista, se puede encontrar los datos para continuar la lucha diaria hacia el inacible futuro. Gracias, Alberto Rosas, de Ciudad de México. Gracias. Ay, de Ciudad Martín, de México. Bueno, Martín, gracias, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y arriba. Gracias. Arriba siempre. bueno. Bueno, ya que están aplaudiendo, nos damos un aplauso entre todos. Y aprovechamos a aplaudir a Constanza por esta generosidad, por esta claridad, por esta entrega, por ayudarnos a pensar y también para motivarnos a seguir pensando. Muchísimas gracias a todos, a todas y todos los que vinieron hoy. Rodrigo, dale, que tenés la mano levantada por ahí o solamente estás aplaudiendo en la distancia. No solo aplaudiendo.